Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de Derecho de Obligaciones. En la anterior sesión vimos un conjunto de categorías jurídicas donde una de ellas fue la concurrencia de acreedores. Si bien es cierto, desarrollamos netamente el aspecto teórico de esta parte del curso o de la figura de la concurrencia de acreedores, creo oportuno que no basta enfocarnos solo en la parte teórica, sino que también debemos enfocarnos en la parte práctica. Y es por eso que he decidido el día de hoy analizar una jurisprudencia, que es básicamente un caso concreto donde se ha aplicado esta figura de la concurrencia de acreedores. En esta sesión vamos a analizar la casación 1988-2018 San Martín, en donde se ha analizado esta figura para resolver un caso concreto a partir de la resolución de un conflicto judicial. En este caso o en esta jurisprudencia vamos a determinar a las partes procesales, las cuales son tres. Lo he plasmado de forma sintética para entenderlo mejor. En primer lugar tenemos a Y como demandante, tenemos al BBVA, al Banco Continental, como demandado y también a X como demandado. La pretensión de Y es: demanda el mejor derecho de propiedad contra el BBVA, el Banco Continental, y X, a fin de que se declare su mejor derecho de propiedad sobre el bien inmueble inscrito en la partida 11054541 con un área de 285 metros cuadrados. En esta parte, por favor, pido un énfasis especial al número de la partida registral de este bien, el cual es el 11054541, porque este dato nos va a servir en el futuro para poder entender mejor el caso. Los hechos relevantes. En primer lugar, como primer hecho relevante, tenemos a la constitución de una hipoteca, constituida a través de la escritura pública de fecha 22 de julio del 2010. El BBVA presta el monto de $140,000 a favor de X y se constituye una hipoteca sobre el bien inmueble matriz, ojo, matriz, inscrito en la partida registral 11000710. Esta constitución de hipoteca como derecho real de garantía se inscribe el 3 de agosto del 2010 en el registro predial correspondiente. Como segundo hecho relevante tenemos la ampliación de la hipoteca. Esta se amplía a través de la escritura pública de fecha 15 de junio del 2012 y se amplía el crédito hipotecario que le otorgó el BBVA a favor de X hasta por el monto de $400,000 y por ende se amplía la hipoteca sobre el bien inmueble inscrito en la partida matriz, ojo, matriz 11000710. Y esta ampliación de hipoteca se logra inscribir en el registro correspondiente el 18 de junio del 2012. Posteriormente, como hecho relevante número 3, tenemos la subdivisión y correspondiente independización. A través de un acto administrativo, en este caso la resolución 224-2013, voy a obviar el dato de la municipalidad, se subdivide el predio matriz, inscrito en la partida 11000710, y se independizan como consecuencia de esta subdivisión varios lotes, entre ellos el bien inmueble materia de litigio, el cual se inscribe e independiza en una partida registral independiente, la cual es la 11054541. Sin embargo, este es un hecho trascendental para este caso: al momento de que se independiza el bien inmueble inscrito en la partida 11054541, no se traslada la hipoteca en la independización o en la partida registral del inmueble independizado. O sea, la hipoteca y la ampliación, al momento de que se inscribe la independización, el registrador omite trasladar la hipoteca y su ampliación en la partida independizada de este lote. Como cuarto hecho relevante, tenemos que a través de la escritura pública del 12 de octubre del 2013, X vende a Y el bien inmueble inscrito en la partida 11054541, es decir, el bien inmueble independizado. Como hecho relevante número 5, tenemos que se da o el registrador correspondiente rectifica el error material cometido al no haber trasladado la hipoteca y su ampliación en la partida registral del bien inmueble independizado. Es decir, el 22 de octubre del 2013 se inscribe el traslado de hipoteca y su ampliación por el registrador aplicando la figura registral de la rectificación de error material.
En realidad debería ser la rectificación de una omisión material, porque el registrador en su momento omite trasladar la hipoteca y su ampliación en la partida del bien inmueble independizado. Esta rectificación de omisión material o error material se inscribe en los asientos D9 y D11 del rubro cargas y gravámenes de la partida registral independizada número 11054541. Y como hecho relevante número 6, tenemos que el 9 de enero del 2014, Y, el demandante, recién logra inscribir su derecho de propiedad en el registro público en la partida registral 11054541. Y por último, el hecho relevante número 7, tenemos que a través de un proceso de ejecución de garantía hipotecaria, frente a la falta de pago de la deuda de X, en el año 2014 el banco, el demandado, el BBVA, inicia un proceso judicial de ejecución de garantías reales. Sin embargo, el bien inmueble no logra rematarse, no se logra adjudicar a un postor dentro de este proceso. Sin embargo, el BBVA se lo autoadjudica. Se autoadjudica la propiedad del bien inmueble inscrito en la partida 11054541 en mérito de una resolución judicial. Bien, estos son los hechos relevantes de este caso concreto. Y ahora, como cuestión previa, es necesario aclarar ciertos conceptos. En este caso, voy a proceder a describir qué es la subdivisión y correspondiente independización. Una subdivisión no es nada más que una delimitación física de un bien inmueble a través de un procedimiento que puede ser un procedimiento municipal o a través de un procedimiento directo que se puede hacer ante un arquitecto verificador, donde el fin correspondiente es lograr dividir físicamente un bien inmueble matriz. En este caso, como pueden ver en la pantalla, tenemos un lote donde su área es de 300 metros cuadrados y posterior a la subdivisión tenemos a dos fracciones o dos sublotes donde cada uno pues tiene 150 metros cuadrados, ¿no? Ahora, por el principio de especialidad que rige el sistema registral, por cada bien inmueble se tiene que abrir una partida registral independiente. Entonces, si en un primer momento el lote matriz contaba con una partida registral X, digámoslo así, posteriormente, como consecuencia de la subdivisión e independización, a cada sublote independizado se le va a abrir una nueva partida registral independiente. O sea, el lote matriz o bien se cancelaría y se crearían dos lotes totalmente independientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando en un lote matriz pues existe una carga o un gravamen, ¿no? Por ejemplo, por técnica registral, el registrador está obligado a trasladar todos los cargas y gravámenes que provienen del lote matriz a todos los bienes independizados. ¿Me dejo entender? O sea, si en la partida registral del bien inmueble anterior a la subdivisión existía una hipoteca, por ejemplo, al momento en que se inscriba la subdivisión e independización, se abran dos partidas registrales independientes, el registrador está en la obligación de trasladar este gravamen, este derecho real de garantía llamado hipoteca, a las partidas registrales independizadas. Continuando con el análisis de la jurisprudencia, ¿qué es lo que resolvió o de qué forma resolvió los juzgados de primera instancia? En la sentencia de primera instancia se declaró infundada la demanda de y las razones principales, que las he desglosado de esta forma, son tres. La primera razón es que el principio de buena fe pública registral, contenido en el artículo 2014 del Código Civil, no es aplicable a al demandante, porque éste conocía la inexactitud registral y por ende no ostentó buena fe al momento de adquirir el bien inmueble, producto de la venta que se realizó conjuntamente con X, ¿no? El propietario de ese entonces. La segunda razón es que al momento de celebrar la escritura pública de compra-venta el 12 de octubre del 2013, no ejerció una buena fe diligencia porque no analizó o no hizo un adecuado estudio de títulos, porque si Y hubiese tenido una buena fe diligencia, debió pues analizar la partida registral del bien inmueble matriz y corroborar que efectivamente existió un gravamen, ¿no?, inscrito, en este caso la hipoteca y su ampliación. Y como tercera razón es que el conocimiento de la existencia de la hipoteca y su ampliación se pudo haber corroborado de la lectura del antecedente registral. Básicamente una corroboración o una réplica de lo que señalé anteriormente, ¿no? En la sentencia de segunda instancia, el juzgado de alzada la sala confirma la sentencia apelada que declaró infundada la demanda de Y. Y las razones son las siguientes.
La hipoteca y su ampliación estuvieron inscritas con anterioridad a la compraventa que celebraron X y Y. Es decir, el 3 de agosto del 2010 y el 18 de junio del 2012 se inscribieron pues la hipoteca y su ampliación, o sea, son de fecha anterior, ¿no? Si bien es cierto que el traslado de la hipoteca y su ampliación se realizó recién el 23 de octubre del 2013, esto no implica que a partir de esta fecha quedó grabado el lote inscrito en la partida registral 11054541 porque los gravámenes corrían inscritos desde antes, ¿no? El tercer argumento es que por diligencia mínima le correspondió a Y, al demandante, revisar los títulos archivados y la partida registral matriz, tal cual como lo mencioné. Como argumento cuarto, Y, al adquirir un inmueble grabado con hipoteca, debe aceptar la consecuencia del derecho de persecución que recae sobre este derecho real de garantía, ¿no? Y como última razón, es que el derecho de propiedad del BBVA es oponible a Y por la adquisición del bien vía adjudicación en el proceso de ejecución de garantías que el BBVA inició en el año 2014, ¿no? Y bueno, también la sala aplicó el artículo 2022 del Código Civil para resolver este caso concreto. Posteriormente vamos a analizar el contenido normativo de estos artículos descritos, o bueno, señalados, para poder comprender mejor las razones de tanto del juzgado de primera instancia como de la sala. Bien. Posteriormente, Y interpone un recurso de casación en contra de la sentencia de vista por las siguientes causales. Como primera causal, alega la infracción normativa procesal del artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, ya que las instancias de mérito no han valorado los medios de prueba ofrecidos, en donde se establece que el bien en litigio no se encontraba con gravamen ni carga al momento de la adquisición. Como segunda infracción normativa material, se alega la vulneración del artículo 2014 del Código Civil, ya que en la fecha de celebración de la compra-venta entre X y Y no existía carga ni gravamen que limite su transferencia. Como tercera infracción normativa, se alega la vulneración del artículo 1135 del Código Civil, que es justamente el dispositivo normativo que regula la figura de la concurrencia a creadores, ya que no se ha tenido en cuenta que esta norma establece que cuando concurren diversos acreedores, a quienes el deudor sea obligado a entregar un bien inmueble, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título sea de fecha anterior. Esto es lo que alega el demandante Y al momento de confeccionar su recurso de casación y en su momento el cual fue resuelto por la Corte Suprema del Perú. Ahora, desglosando las tres infracciones normativas que alegó en este caso el demandante, vamos a mencionar primero la infracción normativa del artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado. Este dispositivo normativo regula el derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales, que tiene que realizar cualquier juez de la República del Perú que cuente con jurisdicción. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema señaló que no se ha incurrido en esta infracción, ya que las instancias de mérito se han pronunciado respecto de los fundamentos fácticos tanto de la demanda y también se han valorado de forma conjunta todos los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante, en este caso Y. Y, como segundo argumento, señaló que se ha expresado con claridad las razones por las que se ha desestimado la pretensión del mejor derecho de propiedad del demandante Y, evaluándose también las razones del demandado, en este caso el Banco BBVA. En consecuencia, la Corte Suprema llega a la conclusión de que no existe una infracción normativa de este dispositivo normativo constitucional. En cuanto a la infracción normativa del artículo 2014 del Código Civil, para poder entender esta argumentación por parte de la Corte Suprema, tenemos que tener en cuenta cuál es el contenido de este dispositivo normativo. Este dispositivo normativo regula lo siguiente. El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante, por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. La Corte Suprema señala que al momento de celebrarse esta adquisición entre X y Y, la compra-venta, el 12 de octubre del 2013, el derecho de propiedad de X no ha sido declarado nulo, rescindido ni resuelto, y por ende, un primer requisito para aplicar este artículo es que se cuestione el título de X y por ende sea declarado nulo, resuelto o rescindido. Entonces, el razonamiento de la Corte Suprema es el siguiente.
al no haber sido el título de propiedad de X declarado nulo, rescindido ni resuelto, no podría aplicarse el artículo 2014 porque este es un requisito previo que este dispositivo normativo regula para que se pueda aplicar el contenido de más de este artículo del 2014 del Código Civil. Entonces, dado de que no estamos dentro de este supuesto normativo o dado de que no se ha cumplido el supuesto fáctico que regula este dispositivo normativo, no se puede pues alegar una infracción normativa de este dispositivo normativo en contra del demandante, ¿no? Porque no se ha cumplido con este primer requisito, que es el cuestionamiento del título de propiedad de X y por ende que haya sido declarado nulo, resuelto o rescindido, ¿no? Y por lo tanto, la Corte Suprema llega a la conclusión de que no existe una infracción normativa de este dispositivo normativo, ¿no? En cuanto a la infracción normativa del artículo 1135 del Código Civil, aquí sí es donde tenemos que tener un poco más de énfasis porque esa es la figura o la categoría jurídica de la concurrencia de acreedores que vimos en la sesión pasada. Este artículo regula lo siguiente: cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor sea obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o en defecto de inscripción al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua. En la sesión pasada vimos o desglosamos las 3 reglas de este artículo. Sin embargo, en este momento vamos a aplicar o vamos a efectivamente aplicar la figura de la subsunción para resolver este caso concreto en base a lo que ha dicho o resuelto la Corte Suprema. Dentro del razonamiento de la Corte Suprema, algo interesante que señaló, es la cita que hace la Corte Suprema al profesor Alan Pasco Arauco en cuanto a la determinación de una doble fase de esta categoría jurídica de la concurrencia de acreedores. Según la Corte Suprema, el artículo 1135, y citando a Alan Pasco, tiene una doble fase, una fase obligacional y una fase real. En cuanto a la fase obligacional, resuelve el conflicto entre el acreedor que pretende la entrega del bien y el deudor que debe cumplir con la misma, ¿no? Y en cuanto a la fase real, permite solucionar el conflicto de titularidad, es decir, se resuelve un problema respecto de una pretensión de mejor derecho de propiedad entre todos los adquirentes. O sea, el artículo 1135, si bien es cierto, está contenido en el libro de los derechos y las obligaciones, no solo cuenta con una fase obligacional, sino que trasciende esta y también tiene una fase real porque permite solucionar un conflicto de intereses donde se discute un mejor derecho de propiedad. En este caso concreto tenemos 2 derechos que están en disputa. El derecho del demandante Y, como consecuencia de la adquisición o de la celebración del contrato de compra-venta que celebró con X, y también el derecho de propiedad del BBVA, porque entendamos que a través de un proceso independiente de ejecución de garantías, el BBVA se autoadjudicó el bien inmueble, que es materia de controversia. Entonces, ¿quién es el propietario? ¿Y o el BBVA? ¿No? Entonces, este artículo, el artículo que regula la figura de la concurrencia de acreedores, nos sirve para solucionar este problema. Recordemos que el artículo 1135 estipuló 3 reglas concretas, ¿no? La primera regla es que se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito. De no haber inscripción, segunda regla, se prefiere al acreedor cuyo título sea de fecha cierta anterior. Y como tercera regla, de no haber inscripción y si ninguno de los títulos es de fecha cierta, se prefiere al de fecha más antigua. El demandante Y, al momento de confeccionar su recurso de casación, dentro de su argumentación, ¿qué es lo que dijo? Señaló que su título era de fecha anterior, ¿no? Entonces trataba de aplicar la segunda regla. Sin embargo, como lo dijimos en la sesión anterior, tenemos un orden de prelación en cuanto al conjunto de reglas que brinda el artículo 1135, porque esta prelación primero tiene que aplicarse o tiene que determinarse en base a la aplicación de las 3 reglas, pero en un orden concreto. O sea,
se va a preferir al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito. Esta es la primera regla que debemos aplicar para resolver este caso concreto, si es que estamos ante una inscripción, ojo, ante un bien inmueble que es materia de inscripción y por ende también un contrato de compra-venta, como en este caso concreto. Entonces, llegando a este punto, la Corte Suprema también realiza una interpretación sistemática con el artículo 2022 del Código Civil. ¿Qué es lo que regula este artículo? Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Si se trata de derechos de diferente naturaleza, se aplican las disposiciones del derecho común. El artículo 1135 también tiene que ser interpretado de forma sistemática con el artículo 2022, según la Corte Suprema, para poder resolver este conflicto de intereses. Por ende, dado que la hipoteca con su ampliación se inscribieron primero en la Constitución de Hipoteca el 3 de agosto del 2010 y la ampliación de hipoteca el 18 de junio del 2012, si bien es cierto, se inscribieron en la partida del bien inmueble matriz, la data o la fecha de inscripción es anterior a la celebración de la compra-venta de entre X y Y, porque la celebración de la compra-venta se hace el 12 de octubre del 2013, donde X vende el bien inmueble, pero el bien inmueble independizado, después de que se dio la subdivisión con la consecuente independización, ¿no? Si bien es cierto, a la fecha de celebración de la compra-venta, el 12 de octubre del 2013, en la partida registral de bien inmueble independizado no existía la hipoteca ni la constitución, sin embargo, de la lectura de la partida registral matriz, se pudo, o en este caso el comprador pudo haber llegado a la conclusión de que sí existía este derecho real de garantía, ¿no? La hipoteca más su ampliación. Por ende, la Corte Suprema, en base a esta argumentación, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el demandante y en consecuencia no casó la sentencia de vista, ¿no? Con esta resolución, con este análisis que hemos hecho de esta jurisprudencia, hemos podido comprender, yo creo, de una mejor manera esta figura jurídica de la concurrencia de acreedores, ¿no? Es interesante el razonamiento por parte de la Corte Suprema en cuanto a no delimitar solo la fase obligacional de este artículo, sino la trascendencia, es decir, ir más allá a través de una aplicación netamente real, ¿no? Para resolver un conflicto de intereses donde se discuta pues una pretensión de mejor derecho de propiedad. Particularmente estoy de acuerdo con el razonamiento de la Corte Suprema, no tendría ningún tipo de objeción o crítica, y por mi parte eso sería todo, ¿no? Espero que se haya comprendido este análisis de este caso concreto, porque creo oportuno que el derecho no puede agotarse solo en su etapa, en su fase teórica, ¿no? El derecho trasciende lo teórico y se dirige hacia un plano netamente pragmático, donde tiene que resolverse un caso concreto o diversos casos concretos. O sea, esa es la finalidad del derecho, ¿no? Resolver conflictos de intereses, resolver problemas jurídicos. Esa es una etapa finalista del derecho en sí, no solo el análisis discursivo o dogmático de las figuras jurídicas donde solo tienen que ser analizadas abstractamente, no, tienen que aterrizar en la realidad, ¿no? Y la forma de aterrizar en la realidad es a través de los casos concretos contenidos en las diferentes decisiones que tienen los jueces del país. Bien, sin más, agradezco su atención. No te olvides darle like y suscribirte a mi canal. Me ayudarías mucho para que el algoritmo de YouTube me siga apoyando para seguir posteando más videos de valor en cuanto al derecho. Y para cualquier tipo de asesoría legal o consulta puedes hacerlo a través de mi correo electrónico solicitorgianconcha@gmail.com y también a través del WhatsApp más 51 90 667 28 10. Y sin más, agradezco su atención y nos vemos en la próxima sesión.